Hola y bienvenidos a Gamers. Hoy les traigo un resumen del evento The Game Awards 2022. La ceremonia de The Game Awards 2022, la entrega de premios más mediática de la industria de los videojuegos, regresa en 2022 con 6 candidatos al mejor juego del año, más de 20 candidaturas diferentes y decenas de juegos y anuncios presentados durante la gala por Jeff Keighley. El primer anuncio de la noche ha sido un nuevo DLC de Dead Cells, el exitoso Metroidvania roguelike. Es un crossover con Castlevania. Saldrá en el primer trimestre de 2023. Mejor juego para móviles, Marvel Snap. Vampire Survivor en iOS y Android. El exitoso Vampire Survivor ya está disponible en móviles iOS y Android. Valiant Heart en Netflix. Un clásico de Ubisoft llega al catálogo de Netflix. Returnal en PC. El juego antes exclusivo de PlayStation 5 que ganó uno de los premios el año pasado se confirma próximamente para PC. Mejor juego de luchas, Multiversus. Hellboy, Wet or Weird. Hellboy, el cómic creado por Mike Mignola, tendrá un juego de acción para todas las plataformas PS5, PS4, Xbox, Switch y PC. Premios eSports. Mejor juego de eSports, Valorant. Mejor atleta, Jai. Mejor equipo, Loud. Mejor entrenador, Mateusz Tarasconi. Mejor evento, League of Legends World Championship 2022. Horizon Call of the Mountain. Un nuevo vistazo al juego de Horizon de PlayStation VR 2 que acompañará el nuevo visor de realidad virtual de Sony para la PlayStation 5 en febrero de 2023. Post-Trauma. Nuevo vistazo a Post-Trauma, un juego de terror inspirado en el clásico como Silent Hill 4, con cámaras fijas, saldrá en consolas y para la PC. Viewfinder, un juego de puzzles que juega con la perspectiva para que cuadros cobren vida, un juego que solo se ha anunciado para la PlayStation 5. Among Us, Hide and Seek. El escondite llega a Among Us, un nuevo modo de juego que está disponible hoy, en el que encarnamos directamente al monstruo. After Us, otro de los World Premiere, el enigmático nuevo juego de Piccolo Studios. Replace. Nuevo tráiler de Replace, un juego de acción 2D con preciosos gráficos pixel art que recuerda mucho a Blade Runner, en un auténtico HD 2D que saldrá en 2023 en Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Mejor juego familiar, Kirby y la Tierra Olvidada. Street Fighter 6. Era un secreto a voces, pero finalmente Capcom deja ver un tráiler mostrando su modo historia por todo el mundo, lleno de minijuegos con mucha personalidad y humor. Sale el 2 de junio de 2023. Mejor interpretación, Christopher Judge, Kratos, God of War Ragnarok. Hades 2. Super Giants Game no ganó el GOTY en 2020 con Hades, pero no le hizo falta. Uno de los mejores roguelikes de los últimos años tendrá una secuela llamada directamente Hades 2 y ya está en desarrollo. Habrá noticias de acceso anticipado el año que viene. Aún no tiene fecha de estreno. Judas, lo nuevo de Ken Levine. El creador de Bioshock, ahora en Ghost Story, llega una nueva aventura en primera persona, con una pinta espectacular que explora nuevas formas de contar historias en el medio interactivo, confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Bayonetta Origins.
Platinum Games acaba de lanzar Bayonetta 3 en Nintendo Switch, pero aún teniendo una sorpresa que nadie vio venir, una precuela de Bayonetta, protagonizado por Cereza. Tiene gráficos de cuento y perspectiva cenital, pero tendrá el mismo estilo de acción. Sale el 17 de marzo de 2023, solo en Nintendo Switch. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada de mi contenido. Mejor juego debut indie, Stray. Destiny 2, Lightfall. Primer tráiler de la nueva expansión de Destiny 2. Un nuevo capítulo en la exitosa saga de Bungie. Sale el 28 de febrero de 2023. Suicide Squad, Kill the Justice League. Rocksteady Games, los creadores de Batman Arkham Knight, lanzarán su primer juego desde Arkham Knight en 2015, el año que viene, el 26 de mayo de 2023. The Last of Us Parte 1 en PC. El remake de The Last of Us, que salió en PlayStation 5 en septiembre, saldrá en PC el 3 de marzo de 2023. Mejor adaptación, Arcane, League of Legends. La serie del estudio francés Fortiche, basado en el juego de Riot Games, League of Legends, es el primero en ganar el premio a Mejor Adaptación, una categoría totalmente nueva. La serie de animación se estrenó en 2021, pero con un poco de trampa, se lo dan este año. Star Wars Jedi Survivor. Primer gameplay de la secuela de Jedi Fallen Order. Cal Kestis tendrá nuevos poderes de la fuerza, podrá montar en criaturas alienígenas y usará 2 espadas láser en el nuevo juego de Respawn. Airplay. Lo nuevo de los creadores de Celeste. Los canadienses Exod, autores de Celeste, nominado a Juego del Año en 2019, esta vez presentan un desafío de plataformas Metroidvania 2D, más fantasioso, pero parece que con la dificultad y los saltos de pared en pared que ya conocemos, saldrá en el 2024. Dune Awakening. Nuevo vistazo al juego Dune, un MMO de mundo abierto inspirado en la saga de Frank Herbert y también en la franquicia cinematográfica de Legendary Pictures. Demo de Forspoken. Este nuevo RPG de acción de Square Enix para PlayStation 5 y PC sale en enero, pero ya está disponible una demo solo para la PlayStation 5. Death Stranding 2. Hideo Kojima no ha decepcionado con su siguiente juego, tras Death Stranding, y sí, es la secuela que Norman Reedus filtró hace tiempo. Lea Seydoux y Reedus aparecen en el primer tráiler de este título, que vuelve a ser una producción de PlayStation, solo para la PlayStation 5. Immortals of Abaddon, publicado por Electronic Arts con el sello EA Originals, lleva una nueva IP creada por un estudio independiente formado por veteranos de la industria especializados en juegos en primera persona. Será un shooter en primera persona basado en la magia para un solo jugador que saldrá en 2023. Mejor narrativa, God of War Ragnarok. Tekken 8. Otro debut de gameplay, esta vez del nuevo juego de lucha de Bandai Namco, confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Tekken 8 todavía no tiene fecha de lanzamiento. Mejor director de arte, Elden Ring. Mejor juego de VR o AR, Moss Book 2. Mejor juego de simulación y estrategia, Mario + Rabbids Spark of Hippie. Mejor soporte de comunidad, Final Fantasy XIV. Nightingale fue un anuncio de la edición del año pasado y aquí muestra su primer tráiler, un juego de acción en primera persona lleno de fantasía y brujería, lleno de monstruos y con mecánicas de crafteo, supervivencia y construcción. Tiene una pinta realmente única, solo está anunciado para la PC. Juego de impacto, As Dusk Falls. Baldur's Gate 3. El Larian Studios anuncia por fin la fecha de lanzamiento de Baldur's Gate 3. Saldrá en agosto de 2023 y también anunció una edición de coleccionista. Wayfinder, un RPG de acción masivo online que saldrá en PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Fire Emblem Engage, pase de temporada. Nintendo anunció el pase de temporada de Fire Emblem Engage. El juego sale en enero, pero el pase de temporada, que tendrá 4 entregas, se anunció un tráiler. Concierto en Sky Children of the Night,
Tide Game Company, los creadores de Journey, Flower o Sky, anunció un concierto virtual en el juego Sky Children of the Light de Aurora Harness. Este juego es free to play y está disponible para móviles, Nintendo Switch y PlayStation. Diablo 4. La cantante Halsey interpreta Lilith para dar pie al anuncio de Diablo 4, uno de los que se filtraron unas horas antes. Se anunciará el 6 de junio tras un espectacular tráiler CGI. Mejor juego de deportes o carreras, Gran Turismo 7. Mejor juego multijugador, Splatoon 3. Mejor diseño de audio, God of War Ragnarok. Creador de contenido, Ludwig. Juego más anticipado, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Horizon Burning Shores. El DLC de Horizon Forbidden West Burning Shores nos llevará a Los Ángeles y sale en PlayStation 5 en abril de 2023. No va a salir para la PlayStation 4. Mejor juego de acción, Bayonetta 3. Blue Protocol. Bandai Namco Online se ha aliado con Amazon Games para publicar en Occidente Blue Protocol, un MMORPG de gráficos de anime, muy al estilo de Genshin Impact, que saldrá en la segunda mitad de 2023 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Remnant 2. Se anuncia Remnant 2, secuela de Remnant, una sorpresa de 2020 del equipo de Darksiders. Saldrá en PlayStation 5, Xbox Series X y S y la PC en 2023. Transformers Reactivate. Splash Damage anuncia un nuevo juego de Transformers, pero muy realista. Behemoth. En el corte publicitario se ve un espectacular tráiler de un juego de acción para MetaQuest. Está desarrollado por Skydance Interactive, creadores de The Walking Dead, Sign y The Sinners. Tráiler de Super Mario Bros. La película. Keegan-Michael Key, actor de Toad en la película de Super Mario Bros., presenta el nuevo clip de la película de Super Mario, en el que Toad guía a Mario por la ciudad champiñón. Mejor banda sonora, God of War Ragnarok. Vanisher, Ghost of the New Eden. Donut Interactive, creadores de Life is Strange, anuncian un juego muy diferente, un RPG de acción muy oscuro, que saldrá a finales del año que viene en PlayStation 5, Xbox Series X y la PC. Warhammer 40.000 Space Marine. Nuevo tráiler del espectacular juego de acción de Warhammer que saldrá en PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Meet Your Maker. Este juego original de los creadores de Dead by Daylight sale en beta el 4 de abril de 2023. Meet Your Maker, una mezcla de creador de niveles y puzzles, crea tus laberintos y coloca a los guardias y luego participa en los niveles de otros usuarios online. Es un shooter en primera persona, estilo Doom. Crash Team Rumble. Lo nuevo de Crash Bandicoot es multijugador, un juego de plataformas y combates 4 contra 4, en el que controlamos a los muchos personajes de Crash Bandicoot para conseguir el mayor número de frutas. Sale en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC en 2023. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada de mi contenido. The Lords of the Fallen. Nuevo tráiler de la secuela The Lords of the Fallen, el sorprendente Soul-like que salió en 2014 antes de que el género fuera tan popular. Crimbows Rockade City. A la espera de GTA 6, 505 Games anuncia un juego de acción ambientado en los años 90, muy del rollo de Vice City. Mejor RPG, Elden Ring. Players Voice. Estos fueron los 5 más votados por la comunidad. Sonic Frontiers, Genshin Impact, Elden Ring, God of War Ragnarok, Stray. Mejor juego indie, Stray. Mejor juego acción-aventura, God of War Ragnarok. Mejor juego como servicio, Final Fantasy XIV. Mejor dirección, Elden Ring. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Primer vistazo al DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, que confirma a Idris Elba como un nuevo personaje que conocemos en este DLC, en el que también van a salir personajes Keanu Reeves y Johnny Silverhand. Armored Core 6 Fires of the Rubicon. From Software anuncia su siguiente juego y vuelven a la saga por la que eran conocidos antes de Dark Souls. Armored Core lo harán no con un remaster, sino con la sexta entrega que saldrá en 2023 para la PlayStation 5, Xbox Series X, PC y también para la PlayStation 4 y Xbox One. Final Fantasy XVI.
Naoki Yoshida cierra la gala con el épico tráiler de Final Fantasy XVI, que tal y como se filtró antes, saldrá el 22 de junio de 2023. Y de los momentos más esperados, se anuncia el mejor juego del año, quien se lo lleva Elden Ring. Joseph Fares, director de It Takes Two, el juego que ganó el año pasado el GOTY, anunció el último juego del año, predecido por el medley de las bandas sonoras de los 6 juegos nominados, con una orquesta dirigida por Leonard Balfe. Horizon Forbidden West, Xenobladers Chronicles 3, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, Stray y God of War Ragnarok son los 6 juegos nominados, pero al final ha ganado Elden Ring. Y esto fue el resumen que aconteció de los The Game & Awards 2022 y los próximos estrenos que tendremos de los videojuegos en 2023. Si te gustó, suscríbete y dale like para que no te pierdas nada de mi contenido. Y sin nada más por decir, nos vemos en un próximo video. Soy Jonas y hasta la próxima.